Hola, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí con otro de nuestros seminarios o webinars sobre Business Central. Y hoy espero que os guste un poco lo que hemos preparado. Sí, hemos querido con este seminario hacer una revisión global sobre todas aquellas formas diferentes que podéis utilizar para analizar vuestros datos en Business Central. Es muy frecuente, todos lo sabéis, que empecéis a trabajar con Business Central o con Navision, es decir, lo mismo que estoy comentando hoy para Business Central sería muy similar para aquellos que tenéis versiones más antiguas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos fundamentalmente en la última versión de Business Central. Entonces, lo que estaba comentando, cuando estáis trabajando con Business Central, con Microsoft Dynamics Business Central, y empezáis a cargar el sistema con datos, luego, obviamente, lo que queréis hacer es hacer vuestros análisis, sacar vuestras conclusiones de los datos, poder hacer análisis comparativos entre ejercicios, departamentos, proyectos, X elementos. Bueno, pues hoy vamos a intentar daros las pistas para que esa capacidad de análisis que lleva implícito Business Central la podáis utilizar y la podéis explotar desde un nivel básico, que es por donde vamos a empezar, hasta un nivel muy avanzado que sería trabajar con herramientas de Business Intelligence integradas y totalmente conectadas con Business Central. Así que voy a empezar, voy a cambiar a nuestro Business Central, ¿de acuerdo? Ya todos espero que conozcáis, o aquellos que no lo conozcáis, que empecéis a investigar sobre el producto. Entonces, estoy trabajando con la empresa de Cronus. Sabéis que una de las cosas que podemos hacer es tener tantas empresas como consideremos oportunas. Podríamos tener infinitas empresas. Incluso con las nuevas versiones podríamos tener empresas en distintos países con distinta fiscalidad y tener la información siempre sobre nuestro entorno Cronus. Estoy trabajando con versión totalmente cloud. Como veis, al final lo único que tengo es un navegador. El alojamiento lo tenemos en Microsoft, con lo cual nos olvidamos un poquito de seguridades, copias de seguridad, restauraciones, etcétera, porque todo ese tipo de trabajos ya no lo hace Microsoft perfectamente y nos garantiza el funcionamiento del sistema 100%. Bien, para empezar un poquito con lo que os quiero enseñar hoy, indicaros que vamos a empezar a conocer o a repasar, que yo creo que será un repaso para todos, el concepto de las dimensiones. Entonces, cuando todos empecéis a trabajar con Business Central o con Navision, os habrán enseñado o os comentarán que es posible tener la contabilidad analítica. Esa contabilidad analítica en Business Central lo vamos a denominar siempre dimensiones. En otros entornos, por ejemplo, se suele utilizar mucho el nombre de CECO, que serían centros de coste. Entonces, tenemos que pensarnos dentro de nuestra organización o de nuestra empresa cuáles son los distintos centros de coste que nos interesan. Por ejemplo, si soy una empresa de gestión de proyectos a nivel internacional, pues es posible que me interese tener un CECO o una dimensión, como se llama en Navision, asociado al país para identificar cuál es el valor de venta o el valor de gasto que tengo por cada país e incluso llegar a un momento determinado a poder hacer un PIG o un balance o cualquier análisis financiero extractando los datos solo por país. Pero también podría tener otra dimensión que fuera el proyecto, porque tengo proyectos de ingeniería o de construcción muy grandes y esos proyectos me puede interesar tener su cuenta de resultados independientemente, porque asocio gastos de estructura, gastos de personal, gastos de compra o ingresos de facturación de obra o de revisión a cada uno de mis proyectos. Por lo tanto, podría ser otra dimensión interesante. También podría pensar que tengo distinta tipología de cliente. Si tengo grandes clientes, clientes medianos y pymes. Bueno, pues sería una categoría de clientes y a mí me interesa saber cuál es la cuenta de resultado, si en los grandes clientes estoy ganando dinero o estoy ganando más dinero porcentualmente en las pymes, independientemente del proceso de facturación
o el incremento, el número de facturados sea menor. Entonces, todo ese tipo de conceptos es algo que cada uno de vosotros tenéis que reflexionar e identificar vuestras dimensiones. Cuando tengo claramente identificada mi dimensión, en Business Central las tenemos que configurar. Entonces, si nos vamos a habilidad, aquí en configuración de contabilidad tenemos una opción, veis dimensiones, donde vamos a definir las n dimensiones que yo quiera tener. Estas dimensiones tenéis que diferenciar mucho entre dimensiones globales y dimensiones de acceso directo y el resto de dimensiones. Business Central no tiene límites en el número de dimensiones. Yo puedo utilizar 2 dimensiones, 2 centros de coste diferentes o 50 centros de coste. Tener cuidado con la definición de tantos centros de coste, porque uno de los problemas que os puede producir es que la gestión de muchas dimensiones complique la administración del día a día de vuestra empresa. Entonces, tenéis que pensar un poco con coherencia, con lo cual pensar en cuántas dimensiones, sin que sean excesivas, sino que sean las acordes al negocio. Tenemos que pensar las dimensiones globales. Las dimensiones globales en el estándar se arrastran a todos los registros. Cuando yo hago una factura y le digo que pertenece a una dimensión global 1 o dimensión global 2, puedo hacer un filtro, posteriormente ahora lo veremos, por esa dimensión. Por lo tanto, podría filtrar por todas las facturas emitidas de un determinado departamento o todas las facturas de gasto de un determinado grupo de cliente. Esto lo podría identificar de una forma relativamente rápido porque se arrastra a todos los registros y está de una forma directa. Los accesos directos se van a poder utilizar en alguna serie de filtros, y veis que tengo acceso directo hasta 8, pero, por ejemplo, cuando veamos un esquema de cuentas o cuando veamos un análisis global por saldo, veréis que no se va a poder utilizar. Con lo cual, siempre pensar en las dimensiones más importantes, ponerlas en dimensión global 1 o dimensión global 2 y luego ordenar a partir de ahí las otras menos importantes o menos relevantes. No quiere decir que no se pueda hacer análisis por todas. Ahora veremos cómo se puede hacer. Incluso una de las prácticas bastante correcta o recomendable dentro del entorno de Business Central es hacer una pequeña modificación al entorno para que las 8 dimensiones de acceso directo sean dimensiones globales y las podamos consultar en todos los registros. Eso es una modificación que nosotros solemos implementar vía una extensión estándar que ya tenemos, pero bueno, ahora os lo comentaré un poquito cuando veamos el caso. Entonces, el primer punto importante es definir vuestras dimensiones. Aquí tendríamos, pues, como dimensión global 1 el departamento, como dimensión global 2 el grupo de clientes, que son las que hemos considerado más importantes. Como 3 tenemos la delegación, como cuarto tenemos el país y como dimensión 5 tendremos el proyecto. Y en este caso no tenemos más dimensiones. Estas dimensiones globales no son estáticas. Es decir, si mañana consideráis que en vez de la más relevante para el análisis interno, en vez de ser departamento y grupo de clientes, es departamento y proyectos, tenéis una operativa que os permite cambiar las dimensiones globales. En el momento que yo cambio las dimensiones globales, y aquí cambiaría la dimensión 1 la dimensión 2, automáticamente todos los movimientos históricos de todo el sistema se van a adaptar y va a tomar como dimensión preferente estas 2 dimensiones. Este proceso, pensarlo con cuidado, y si lo lanzáis con una base de datos con mucha información, pues ya podéis pensar que se va a llevar su tiempo, ¿de acuerdo? Va a estar unos cuantos minutos o bastantes minutos trabajando, dependiendo un poco de vuestro volumen, pero no genera ningún problema, es totalmente fiable y lo podéis hacer cuando consideréis oportuno. Por lo tanto, tampoco nos tenemos que estresar excesivamente en pensar que nos hemos equivocado en las dimensiones globales. Bueno, si yo tengo mis dimensiones globales ya definidas, el primer análisis que podría hacer, y para ello, por ejemplo, me voy a ir a
Veis que me voy al plan de cuentas, donde tendríamos todas nuestras cuentas. Voy a filtrar, por ejemplo, para las cuentas de gasto, por no ver cuentas a nivel de dimensiones. Por ejemplo, asterisco. Aquí tendría mis cuentas 6. Aquí tendría mi saldo. Si yo quisiera ver, por ejemplo, el saldo por una dimensión, bueno, pues siempre tengo la posibilidad de irme a saldo por dimensión y, por ejemplo, cuando estoy en saldo por dimensión, claro que podría identificar que quiero ver como líneas las cuentas, es decir, vamos a ver las cuentas 6, voy a poner un filtro porque solo quiero ver cuentas 6 y como columnas puedo elegir entre el departamento y el grupo de cliente, que son las dos dimensiones globales, veis que el resto de dimensiones no aparece, el periodo, por si en un momento determinado quiero ver como columna los distintos meses del año, y la unidad de negocio, que este es un concepto que se va a utilizar cuando trabajemos con empresas consolidadas, ¿vale? Cuando consolidamos empresas y tenemos una empresa consolidada, la unidad de negocio es cada una de las empresas consolidadas que yo he definido. Bueno, en este caso voy a decirle que quiero verlo pues, por departamento. Entonces, en el momento que yo hago este análisis, que es un análisis bastante rápido, le digo mostrar matriz. Bueno, voy a ver primero en opciones de matriz. Es interesante ver qué nivel de vista quiero. Lógicamente, en este caso no lo quiero hacer por día. Esto lo estaría viendo la información de un día. Vamos a seleccionar la información de un año. Veis que aquí en el filtro ya me aparece desde el 0101 del 19 hasta U31 del 12 del 19. Está incluyendo el movimiento de cierre. Y vamos a verlo como saldo periodo. ¿Vale? Estos son parámetros que tendremos que definir en nuestra vista. Cuando damos a mostrar matriz, nos presentará las filas con las cuentas y en las columnas cada uno de los departamentos que tenemos en nuestra estructura. Entonces, de esta forma, yo siempre podría ver, por ejemplo, pues el gasto que he tenido en compras nacionales por cada uno de mis departamentos. No lo puedo hacer por el país, porque veis que el país, al no ser dimensión global, no podríamos tener esta información. También podríamos llegar a hacer un análisis similar, por ejemplo, más detallado. Si yo me voy a los movimientos, aquí tendríamos los movimientos de esta cuenta. Y aquí, si os dais cuenta, tengo el departamento, la delegación, el departamento, el grupo contable, el país. Entonces tendría las distintas dimensiones. Aquí solo vamos a tener las dimensiones claves. Fijaros que en un momento determinado nosotros tenemos esa extensión que nos permite acceder al resto de las dimensiones hasta las 8. Pero en una versión estándar solo tendríamos las dos dimensiones, dimensión global 1 y dimensión global 2. Con esas dimensiones, por ejemplo, si yo quisiera ver el detalle de las compras nacionales para Córdoba, pues sería tan fácil como colocarme en el registro de Córdoba y filtrar este valor. Perdón, me he colocado en Málaga y he filtrado Málaga en vez de Córdoba. Bueno, pues el ejemplo es el mismo. Tengo este valor de Málaga y sería el único movimiento que tengo para la delegación Málaga. Si quisiera ver pues otra delegación, pues podría filtrar identificando lo que quiero filtrar. Veis aquí puedo filtrar, en vez de delegación código Málaga, vamos a poner Córdoba. Directamente me estaría dando los movimientos de Córdoba. Sería la utilización de un filtro básico, como ya conocéis, para utilizar en todo el sistema. Esta información la podéis llevar a Excel en un momento determinado para hacer un análisis detallado, con la única pega que volvemos a tener el problema de que solo utilizaremos las dos dimensiones globales, salvo que utilicemos una extensión que nos permita visualizar el resto de las dimensiones, que esto yo digo que no es estándar, pero es bastante recomendable. Bien, con este análisis muy básico, lo que podemos hacer es poder llegar al detalle de mis centros de coste, de mis dimensiones, de cada una de las cuentas. Lógicamente es un análisis básico, seguramente se os va a quedar pequeño en cualquier momento. Bien, entonces vamos a dar un pasito más
Pero antes de llegar a ese pasito más, me gustaría contaros también que cuando trabajáis con dimensiones, y sobre todo si queréis llegar a tener dimensiones a nivel de P&G o a nivel de balance, es importante que configuréis las dimensiones a nivel de plan de cuentas como dimensiones obligatorias. Es decir, si yo no defino una obligación de, pues no sé, el departamento o la delegación como obligatoria a nivel 6, cuando esté metiendo registros o una factura de gasto, el sistema no me va a obligar. Por lo tanto, voy a llevar a la contabilidad una información parcial. Entonces, siempre que tengáis dimensiones y queráis hacer un análisis con esas dimensiones, mi recomendación es poner dimensiones obligatorias. ¿Cómo pondríais dimensiones obligatorias? Perdonad que lo encuentre. Que al tener la pantalla con un tamaño diferente, aquí, dimensiones. Entonces, en el momento que yo tengo las dimensiones, si yo estoy a nivel de una cuenta o de un grupo de cuentas, podría identificar que esa dimensión es obligatoria. Para eso, tan fácil como decirle delegación, podría darle un valor por defecto. En este caso no me interesa un valor por defecto, pero sí me interesa indicarle que es obligatorio. Si hago esta parametrización a nivel de cuentas, en este caso para una cuenta 60001, pero lo podría hacer para todo el grupo de cuentas 6 o para todo el grupo de cuentas 7, me estoy asegurando que siempre que entre alguna información entrará con la dimensión oportuna y mi análisis posterior será mucho más potente y mucho más realista. De momento no lo voy a poner obligatorio, ¿vale? Pero sí es importante que en vuestras instalaciones y en vuestra planificación de definición de centros de costes o dimensiones lo tengáis bien definido. Bien, primer punto, primera forma de analizar información de Navision, superado. Vamos a la segunda parte, pensando en una información financiera. Para eso vamos a entrar en la definición de esquemas de cuentas. Esquemas de cuentas. Un esquema de cuentas es un informe definido por el usuario que nos permite analizar toda la información contable, incluso hacer comparativos con los presupuestos que tengamos definidos en el sistema, nos permite hacer cálculos, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer ciertas operaciones de cálculo, de comparación, de porcentajes, etcétera, y siempre pensando en que el informe que estamos preparando en un esquema de cuentas es un informe definido y que va a ser mantenido en el tiempo por el propio usuario. Es verdad que muchas veces los consultores entramos a definir el esquema de cuentas que nuestro cliente nos pide, pero nuestra recomendación siempre es a lo mejor dejarnos a nosotros hacer el trabajo duro de crear el esquema, pero en la última parte de definición final y de ajustes del esquema, entrar y haceros propietarios del esquema, porque luego es una herramienta muy potente si la vais a utilizar en vuestro día a día. Os puede llevar mucho tiempo la definición de distintos esquemas, pero lo tendréis que hacer una vez y luego durante toda la vida del producto, del servicio que tengáis con Business Central, vais a tener en marcha este entorno. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros aquí hemos definido un informe de un balance normalizado, ¿vale? Entonces me he creado un esquema de cuenta, le hemos llamado balance 08 normalizado. Bueno, importante, un código para identificarlo, una descripción para identificarlo y una plantilla de columnas que ahora entraremos en ella, ¿de acuerdo? Ahora os comentaré un poquito de qué va esta plantilla de columnas. Si entramos en el esquema de cuentas, lo primero que podemos hacer es editarlo. Es una de las primeras cosas que os recomendaría que hicieras con los esquemas de cuentas que vienen por defectos o con aquello que os haya dejado vuestro consultor. En este caso, este esquema de cuentas, cuando entramos en él, vamos a ver un montón de filas que son las filas del informe que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Entonces, este informe puede tener
estas filas u otros diferentes. Si cambio del balance y me voy, en vez del esquema de cuentas de balance, me voy al de P&G normalizado, veis que lo que va a cambiar es que, lógicamente, la estructura de filas que tengo es completamente diferente. Entonces, ese sería el primer punto que os tenéis que fijar, que cada esquema de cuentas va a tener una configuración. Si empezamos a mirarlo detalladamente, por ejemplo, empezamos con las filas que tiene y las columnas que tenemos a nivel de fila. La primera columna, el número de fila, simplemente es un identificador de la fila en la que estamos. Entonces, este A.1, este A.1.A, el único valor que tiene es que después lo voy a poder utilizar en las fórmulas. ¿Veis aquí que estoy utilizando en las fórmulas? Entonces, cuando yo identifico que tengo una fila tipo fórmula, una de las operaciones es que puedo sumar otras filas. Por ejemplo, en este caso, el A.1 me va a sumar el A1A, es decir, esta fila, y el A1B, es decir, estas dos filas. Entonces, simplemente este campo número de fila, asociarlo a un identificador de la fila para luego poder referenciarlo cuando empecemos a hacer fórmulas. Es importante que busquéis una nomenclatura. Fijaros que aquí hacemos una nomenclatura muy asociada a operaciones tipo A dentro de mi P&G o B. Más adelante seguramente tendremos, ¿veis? Ahí tenemos un poco B para poder agruparlas y para poder ordenarlas. El segundo campo que vamos a ver es la descripción. La descripción es totalmente libre, es decir, yo puedo poner importe neto de la cifra de negocio o puedo cambiar este texto y poner lo que considera oportuno. Incluso si pertenecéis a un grupo internacional, podéis tener un P&G con textos en castellano, duplicar este esquema de cuentas con P&G UK y definir vuestro plan de cuentas con los textos en inglés. La estructura seguramente será la misma, pero el resultado final del informe será diferente, porque al final lo que vamos a ver en nuestro informe es la descripción de cada una de las líneas. A nivel de sumatorio, veis que lo que yo puedo seleccionar aquí, me voy a lo más simple, ¿de acuerdo? Veis que normalmente tengo bastantes conceptos, pero como relevantes os diría una fórmula. Una fórmula es cuando yo estoy sumando otras filas. Como bien decía antes, en esta línea estoy sumando estas dos filas, ¿verdad? A1A y A1B. Tan simple como, bueno, pues identificarlas. En la segunda línea, si os dais cuenta, por ejemplo, de ventas, lo que le estoy diciendo que lo que quiero incorporar en esta fila es un total de cuentas. Es decir, estoy sumando mis cuentas contables. Y si os dais cuenta, valga la redundancia, no estamos sumando cuentas auxiliares, estamos utilizando cuentas de mayor, a 700, 701, 702, 703. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar cualquier tipo de cuenta. Yo aquí puedo utilizar una cuenta de mayor o una cuenta auxiliar con mis 7, 6 o 8 dígitos, los que tenga. Pero la recomendación es utilizar cuentas de mayor. La ventaja de utilizar cuentas de mayor es que si cambiáis mañana el plan de cuentas e incorporáis nuevas cuentas contables, siempre se van a ver reflejadas en la cuenta de mayor correspondiente. Pero si estáis haciendo vuestro esquema de cuentas con cuentas auxiliares de nivel de detalle, si aparece una nueva cuenta, tendréis que tener cuidado de ir al esquema de cuentas que hayáis definido e incorporar esa nueva cuenta. Por lo tanto, siempre pensar si os merece la pena trabajar con cuentas auxiliares o cuentas de detalle. Y recomendación siempre cuentas de total o cuentas de mayor. Bien, esto lo voy a dejar para después, ¿de acuerdo? Me lo voy a saltar. El tipo de fila, aquí lo que puedo identificar es si lo que quiero visualizar aquí es un saldo del periodo, un saldo a la fecha o un saldo inicial. Imaginaos, pues el típico balance, yo quiero saber saldo al principio de año, una segunda columna con el saldo acumulado y en el periodo y una tercera columna con el saldo acumulado. Bueno, pues podría ir jugando con estos conceptos. En este caso,
Bueno, pues hemos puesto un saldo periodo. En el tipo de importe, fijaros que lo puedo recoger es el saldo, el debe o el haber. Y en el tipo de haber puedo coger, pues, bueno, también para ir filtrando normalmente esto, siempre lo cogeréis directamente desde aquí, lo identificaréis. Podemos hacer alguna operación adicional, por ejemplo, cambiar de signo. Pues si en un momento determinado queréis que una determinada cuenta que está en negativo se visualice en positivo, podéis cambiar el signo directamente en cada una de las filas. Bien, si definimos cada una de las filas que hemos identificado en nuestro esquema de cuentas, veis que aquí tengo las ventas, pero por aquí tendré la prestación de servicios, que es el grupo 705, por aquí tendré el aprovisionamiento de los consumos de mercadería, donde estoy agrupando las cuentas 600, las 660, las 6080, 6090 y 610. Bueno, esto es una definición que lógicamente nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Un rato importante de tiempo, pero una vez que lo tengamos, rápidamente podremos conseguir, viendo el panorama, en el momento que yo pulse el panorama, lo que el sistema va a hacer es convertir esta parametrización que hemos definido en un resultado financiero, que es lo que estáis buscando todos. Entonces, al dar panorama, automáticamente estamos identificando el esquema de cuentas que estamos utilizando, la plantilla de columnas que me va a permitir definir cuántas columnas quiero tener en mi informe, y luego, si os fijáis, aquí cada fila tendremos la fila, la descripción que hemos identificado y el saldo que hemos identificado, pues en este caso para el ejercicio fiscal en curso y el ejercicio fiscal anterior. Aquí vemos el resultado final. Si yo me fuera, por ejemplo, y cambiara, imaginaos que en vez de poner importe neto de la cifra de negocio, pongo importe neto de la cifra, importe neto de negocio, esto no está afectando en nada a las operaciones que estoy haciendo en mi análisis, simplemente a la visualización. Bueno, pues en el momento que yo visualice esta información, el resultado será que he cambiado la descripción. Veis que aquí tengo una descripción diferente y aquí tendré el sumatorio de las filas o el sumatorio de las cuentas que haya definido en mi esquema de cuentas. Bien. Entonces, esta herramienta de esquema de cuentas os permite hacer cualquier informe financiero siempre atacando a datos contables. Es que siempre estamos atacando a datos contables. Si me voy a otro informe, pues por ejemplo, vamos a ver, alguno que tenga, estábamos en el PIG, me voy a este análisis de gasto, donde voy a enseñar una cosa adicional que hemos hecho. Como ejemplo, que lo podéis hacer en cualquiera de vuestras instalaciones. Cuando voy a editar este esquema de cuentas, aquí le he dado una vuelta un poco diferente a mi análisis, pensando en que no siempre que utilizo un esquema de cuentas tenemos que pensar en un PIG o un balance. Podemos pensar en análisis más pequeño. Por ejemplo, imaginamos que el director general quiere tener un informe donde quiere saber cuál es el gasto de personal por cada uno de los departamentos. Entonces, para mí es muy fácil. Me he creado 3 filas, la fila G1, la fila G2 y la fila G3. En la fila G1 he puesto un texto que es gasto personal administración, en la fila G2 gasto personal comercial y en la G3 gasto personal, además que está mal puesto, lo vamos a arreglar, gasto personal internacional. Le estamos diciendo que estamos sumando cuentas, le estoy diciendo que quiero sumar el grupo 640, perdón, que es donde estarían todos los gastos de personal. Estoy viendo el importe por saldo y la única diferencia con lo anterior es que estoy utilizando un filtro por línea. Entonces, en este caso, estoy utilizando un filtro por departamento, un filtro por las dimensiones globales, tanto 1 como 2. Entonces, en este caso, si interpreto lo que estamos definiendo aquí, le estamos diciendo que la fila 1, que le ha llamado G1,
y le he identificado como gasto personal de administración, voy a agregar la información o voy a sumar el saldo de las cuentas 640, filtrando por el valor de departamento ADM. En la segunda línea estaría filtrando por el departamento comercial, en la tercera línea por el departamento internacional. Como yo sé que tengo más de un departamento, fijaros que en este caso me falta el departamento de producción y el departamento de recursos humanos. Si yo lanzo este informe ahora mismo y le doy a mi acción de panorama, el resultado que obtenemos es una fila o 3 filas con el gasto de personal que tengo para cada departamento. Es que en el ejercicio fiscal en curso tengo 2.000, 1.872 para comercial, 4.324, y en el ejercicio anterior tendría otro comparativo. Ahora veremos un poco cómo montamos esta parte de las columnas, pero veis que esto sería parcial, porque cuando yo se lo presentara a mi director general me diría que qué pasa con el departamento de producción y qué pasa con recursos humanos, que le estoy ocultando esos datos. ¿Cómo podría solventar esta información o arreglar el informe para mi director? Pues tan simple como pues identificar aquí gastos personal, producción, cuentas. También obviamente voy a sumar la cuenta 640 y en vez de filtrar en esta fila por el departamento Administración Comercial Internacional, voy a filtrar por la dimensión producción. El resto lo dejo igual. Me voy a crear la fila G5. Pues, recursos humanos. Vamos las 640 de la misma forma. Y cuando filtro por dimensión, vamos a filtrar por la dimensión recursos humanos. Si vuelvo a ejecutar mi informe, vamos a ver el resultado final que tenemos. Ahora, en vez de tener 3 filas como tenía antes, tengo 5 filas y tengo en cada una de las filas mi gasto de personal por cada uno de los departamentos. Sobre esto puedo empezar a jugar. Por ejemplo, ahora estoy viendo la información por año, pero yo podría ver la información por mes y seleccionar un mes. Como estamos trabajando con Cronus, en diciembre no tiene datos. Vamos a poner, por ejemplo, ¿vale? Que casi todos los datos están en abril. Pero bueno, aquí estaríamos viendo un filtro por mes. Podría cambiar la plantilla de columnas y en este caso puedo jugar con P&G o con las distintas plantillas de columnas que yo haya definida. Por ejemplo, si tuviera un presupuesto de personal, podría estar comparando, en este caso no lo tengo definido, podría estar definiendo una columna que fuera mi saldo actual y una segunda columna que fuera mi saldo presupuestado. ¿Vale? Entonces, como veis, el esquema de cuentas tenéis que pensar en él como una herramienta que os permita hacer análisis sobre cualquier aspecto de vuestra empresa. Con una pequeña limitación, que siempre estamos trabajando con las dimensiones globales, que en el estándar estaríamos trabajando con la dimensión 1 y dimensión 2. Bien, no se me olvida que os iba a comentar el tema de las columnas. Cuando yo defino dentro de mi esquema de cuentas, defino la columna por defecto, por ejemplo aquí P&G, tengo la posibilidad de identificar, seleccionar los distintos formatos de columnas. Por ejemplo, en este caso voy a editar la configuración de columna y aquí estoy identificando que en este caso el formato P&G tiene 2 columnas. Una columna que podría haber puesto un número, dejarlo vacío, simplemente es una referencia. Si yo pongo un número en columna es porque después quiero utilizar una fórmula. Imaginaos que en un momento determinado queréis sumar varias columnas porque queréis agrupar información de distintos meses o información de sumar los 2 últimos años o cualquier aspecto diferente. Entonces, aquí podríamos jugar con ejercicio fiscal en curso, donde estoy cogiendo el saldo del periodo, el sumatorio de los movimientos. No utilizo ninguna fecha comparativa, es que en este caso la fecha comparativa la he dejado vacía, pero en la segunda columna estoy diciendo que es el ejercicio fiscal anterior
por lo que en la fórmula fecha comparativa le pongo menos 1A. Imaginaros que queréis hacer un comparativo con el mes actual y los meses anteriores. Entonces, en vez de poner menos 1A, pondremos menos 1M, menos 2M, menos 3M, menos 4M, y así podríamos hacer, por ejemplo, un análisis de los 12 últimos meses. O buscarnos un poco la definición de las columnas para que pusiéramos enero, febrero, marzo, abril, con los años naturales del ejercicio en curso, y tener los 12 meses como columnas diferentes. O, fijaros que yo puedo identificar aquí movimientos o movimientos de presupuesto. Cuanto antes os decía que podríamos estar haciendo el comparativo del ejercicio fiscal en curso con el ejercicio fiscal en curso presupuestado, esto sería tan simple como cambiar en una segunda línea, poner movimientos de presupuesto, obviamente no ponerle la fórmula de fecha comparativa, y estaríamos comparando ejercicio actual con ejercicio presupuestado. Bien, de momento lo dejamos así. Es interesante que juguéis con todos estos conceptos y que hay muchos ejercicios, que veáis los ejemplos que ya están definidos. Por ejemplo, aquí, pues, si me voy a la configuración de columnas de meses, perdón, sí, ¿veis? Aquí estamos definiendo enero, febrero, marzo, abril, estaríamos definiendo pues 1M, 2M, porque el primer mes que estoy filtrando, que estoy analizando, siempre será enero, y a partir de aquí estaría incrementando mis periodos. Bien, siempre que estoy en panorama, me vuelvo al esquema de cuentas. Me vuelvo a mi análisis de gastos, por ejemplo, que es un esquema simple pero efectivo. En este análisis de gasto yo tenía definido, fijaros que he cambiado, en el momento que le he puesto meses, ya automáticamente me está dando la información por meses. Seguramente no lo tendré bien definido porque no lo estoy haciendo el acumulativo en este caso. Bueno, imaginaos que si yo cambio y en vez de meses ejecuto el PIG, pues automáticamente las columnas me cambian. Si quiero filtrar por otra dimensión, imaginaos que aquí estoy viendo gastos por administración a nivel de fila, pero podría pensar en, bueno, si quiero verlo para un determinado grupo de clientes, que es mi dimensión global 2, puedo poner un filtro en cabecera y diría, dime lo que me he gastado en personal para los clientes grandes por cada uno de los departamentos. Pues en este caso el resultado es 0. Seguramente porque no tendremos el dato bien estructurado a nivel de dimensiones. Vamos a quitar el valor. Bueno, volveríamos a tener el filtro. También podríamos ver esta información, en vez de verla por año, pues lo que os decía, podríamos verla por un periodo contable. Imaginaros que en un momento determinado que vuestra empresa no tiene un ejercicio, un periodo contable anual, sino tipo americano o empezando en marzo o en abril o en cualquier otro mes, pues podríamos definir que yo quiero el periodo contable para que tuviera en cuenta mi inicio de ejercicio, que no es un ejercicio anual, sino es un ejercicio identificado como dentro de mi periodo contable. También puedo elegir por semanas, por meses, por trimestres, etcétera. Puedo hacer un análisis filtrando por cuentas, que solo habéis visto que realmente lo estoy filtrando a nivel de línea. Y podríamos identificar, por ejemplo, contra un presupuesto. Si yo tuviera una columna real y una columna presupuestada, aquí tendría que identificar cuál es el presupuesto con el que estoy trabajando, ¿vale? En este caso no tenemos ningún presupuesto. Cronus no tiene ejemplos de presupuesto, con lo cual no puedo enseñar esa parte. Bien, con esto, una segunda herramienta bastante importante y que yo os diría que tenéis que empezar a explotarla con bastante fuerza, que son los esquemas de cuentas, y pensar con ella, como bien decía, no solo para pensar en un PIG, en un balance, que es una información necesaria para
a efectos fiscales o a efectos de reporting a mi grupo, mi presidencia o mi consejo de administración, sino pensar un poco en vuestro análisis departamental, análisis de nivel de gasto, análisis comparativos y pensar en hacer esquemas de cuentas específicos. La capacidad de filtrar en el esquema de cuentas por las dimensiones globales os puede dar mucho juego para hacer informes bastante detallados, ¿no? Por gastos pues, por departamento, ingresos por área de negocio, por grupo de cliente, por línea de producto, por cualquiera de las dimensiones globales que hayáis identificado. Bien, como veis, la limitación que tienen los esquemas de cuentas hasta ahora es que el esquema de cuentas solo puedo filtrarlo o solo puedo utilizar las dimensiones globales. Si yo quiero utilizar las otras dimensiones, es decir, las dimensiones no globales, las infinitas dimensiones que podríamos definir en el sistema, tenemos que trabajar con vistas de análisis. Entonces, para trabajar con vistas de análisis, que tendríamos esta función de vista de análisis, aquí podríamos jugar con otras dimensiones diferentes a las dimensiones globales. Antes de entrar en el aspecto de cómo funcionan las vistas de análisis, incidiros un poco en por qué este funcionamiento. Es decir, Business Central, para conseguir que existan tantas dimensiones como necesitéis, es decir, para no tener una limitación en la dimensión, lo que ha hecho es que cada registro de movimiento tiene una tabla asociada donde se guardan las dimensiones. Eso es muy potente porque no tiene límites. Yo dentro de esa tabla asociada a una factura o a un movimiento contable puedo tener una definición de 300 dimensiones, exagerando mucho, con lo cual no habría ningún límite, pero complica un poco el análisis, porque para hacer un análisis por la dimensión es un dato que no tengo en el registro, entonces no puedo filtrar por esa información, debo filtrar por una tabla asociada. Entonces ahí es donde se complica un poco los análisis y ese es el motivo por el que solo el esquema de cuentas en una versión básica estaríamos trabajando únicamente con las dimensiones globales. Cuando trabajamos con una vista de análisis, lo que le estamos diciendo al sistema es que vamos a componer una vista nueva, es decir, vamos a generar una serie de registros nuevos en el sistema con la combinación de dimensiones que consideremos oportuna. Por ejemplo, yo me he creado hace un ratillo, he creado esta vista de análisis que se llama proyecto. Entonces, en esta vista de análisis proyectos, voy a editarla. ¿Vale? Le he dado a ver, o la podría haber dado directamente a editar. Vamos a directamente editarla. Entonces, lo que hemos definido es, bueno, le hemos dado un código, que es el que consideréis oportuno. Yo lo he llamado PRO o proyecto, porque quiero hacer un análisis sobre las dimensiones proyectos de la organización. Como veis, le puedo cambiar el nombre en cualquier momento, pero simplemente es un identificador. Le voy a dar un nombre, pues estoy haciendo análisis proyecto delegación, pues que es lo que me interesa. Le voy a decir de dónde quiero tirar, de dónde quiero coger los datos. Pues en este caso quiero coger los datos de la cuenta contable, que es realmente lo que más me interesa. Un filtro de cuentas, porque cuando estoy utilizando este análisis de proyectos, yo ahora mismo solo me voy a fijar en gastos, por eso le pongo 6. Imaginaos que si yo quisiera fijarme en gastos e ingresos, podría poner pues desde las 6 a las 7, para coger todos esos grupos de cuentas. Pero bueno, inicialmente simplemente esta información. La compresión por fechas, yo le puedo decir que no quiero ninguna compresión, quiero tener el detalle absoluto de la información, quiero tener día a día, semana, mes, trimestre, año o periodo contable. Si yo ejecuto una compresión por fecha, él lo que va a hacer es analizar todos los movimientos contables y generarme un nuevo movimiento para cada mes. Esto tiene una ventaja, tengo menos registros, es más fácil de mover la información, es más rápida la ejecución de cualquier informe, pero si quiero ir al detalle,
obviamente el detalle más bajo de información que voy a tener es el mes. Con lo cual tenéis que pensaros un poco para qué queréis utilizar la información y hasta dónde queréis llegar. Con lo cual, bueno, tendríamos una compresión con mes, podríamos poner una fecha inicial y me voy a lo importante, ¿vale? Lo importante es las dimensiones que podéis elegir. Entonces, cuando yo estoy en mis vistas de análisis, yo puedo identificar la dimensión 1 y puedo seleccionar de la dimensión 1 cualquiera de las dimensiones que yo he definido en mi parametrización. En este caso hemos elegido delegación, ¿vale? Porque mi análisis es proyectos por delegación. Es una dimensión global 1, pero no me va a afectar en el análisis. Y luego, como dimensión global, como dimensión 2 de mi vista de análisis, he elegido proyectos, que ya no es una dimensión global, ¿vale? Es una dimensión de las que tengo definidas, y el sistema me va a empezar a hacer esa combinación de registros entre las distintas dimensiones, sumándolo o agregándolo según mi nivel de comprensión, y me va a generar registros para que luego pueda hacer cualquier tipo de análisis financiero. Podría seleccionar 4 dimensiones dentro de cada vista de análisis, dependiendo un poco de vuestro nivel de complejidad. Yo solo he cogido 2 y una vez que he definido las dimensiones que quiero utilizar en mi vista de análisis, tengo que decidir si quiero activar la generación de la vista de forma automática o no, o quiero hacerlo manualmente. La diferencia es, si yo lanzo una actualización automática, cada vez que se registre un movimiento contable en la empresa, me va a actualizar la vista. Por lo tanto, la vista va a estar 100% actualizada. Pero podéis retrasar el proceso de registro, porque lógicamente ya no solo estoy registrando contablemente la información, sino estoy generando una información analítica posterior. Entonces, tenéis que pensaros bastante bien si merece la pena que todas las vistas de análisis estén automatizadas. Si están automatizadas, la ventaja es que siempre voy a poder acceder al dato real, y si no están automatizadas, lo que tengo que hacer es que cuando vaya a utilizar una vista de análisis, tengo que dar el valor de actualizar. Entonces, en el momento que le dé actualizar, en este caso no hace nada. Bueno, sí, perdón, lo hace muy rápido porque lógicamente ya está actualizada, pero si le doy a actualizar y tengo muchos datos, pues el sistema se pondrá a pensar y se pondrá a preparar la vista de análisis agregando toda la información según esta configuración que he hecho. Bien, una vez que he definido esta vista de análisis y la he actualizado, es decir, la he procesado para tener registros, el sistema me indica aquí cuál es mi última fecha de actualización y los últimos movimientos que tengo. Bueno, pues en este caso tengo en esta vista de análisis 3.352, el último movimiento, ¿vale? Bien, ya la tengo preparada y ahora que la tengo preparada, lo que puedo hacer es empezar a verla. Entonces, utilizando este repositorio de datos con ese nivel de agregación de dimensiones y de agregación por meses, me voy a análisis por dimensión y empiezo a definir lo que quiero ver. Entonces, voy a ver o voy a seleccionar mi vista de análisis que he llamado proyecto, voy a identificar qué quiero ver como filas, pensar en una matriz y pensar en qué quiero obtener en mi fila y qué quiero tener en mi columna. Como en mi análisis hemos identificado las dimensiones de análisis, voy a volver atrás para que lo veáis y que lo tengamos en mente. Fijaros que en este caso yo estoy cogiendo delegación y proyecto. Por lo tanto, lo lógico sería que en mi vista de análisis juntara esa información. Por ejemplo, podríamos pensar en tener a nivel de fila la delegación y a nivel de columna los proyectos. Esto nos permitiría ver cómo se reparte el gasto de un proyecto compartido entre toda la organización, entre los distintos departamentos, entre las distintas delegaciones. Imaginaos que tenéis un proyecto que interviene en la delegación de Bilbao, Valladolid y Segovia,
y queréis ver cuál es el gasto que han incurrido cada una de las delegaciones en ese proyecto. Entonces, mentalmente pensaremos en eso, en fila delegaciones, columna proyectos. Bueno, vamos a ver cómo lo montamos y cómo lo visualizamos en la realidad. Me voy al análisis por dimensión, identifico proyectos, que es mi vista de análisis, identifico en la línea y pienso, bueno, pues en la línea lo que decíamos, lo que quiero son las delegaciones. Ya he seleccionado en línea delegación y en columna, en vez de ver periodo, lo que quiero ver son proyectos. Bueno, pues he dejado proyectos. Quiero verlo, pues en este caso, fijaros que está solo para el mes de abril, ¿no? A mí me interesa hacerlo para todo el año. Seleccionamos el año completo, seleccionamos el filtro cuenta, pues en este caso, imaginaos que aunque yo haya hecho mi vista de análisis todas las cuentas 6, podría hacer una visualización más pequeña y ver solo 640 o directamente dejarlo como 6. Vamos a ver el resultado. Una vez que he identificado mis filas y mis columnas, he identificado mi periodo, le doy a mostrar matriz y nuestro resultado es que tengo como fila mis distintas delegaciones y que mis proyectos en columnas. Entonces, rápidamente estaría viendo que para el proyecto 1 se ha ejecutado todo el gasto en Córdoba, para el proyecto 3 se ha identificado todo el gasto en Málaga. Pero si tuviera movimientos de registro de proyectos o movimientos de registros contables donde hubiera imputado a una determinada dimensión, delegación diferente, aquí vería el resultado. Si yo quiero ver el detalle, cuando pincho en el valor, me da el nivel de detalle agregado según la agregación que hemos definido. En este caso, como hemos definido una agregación por meses, tendremos un registro único con todos los movimientos del mes de cada dimensión, delegación, proyecto. Entonces, esto nos permite hacer unos comparativos muy rápidos. Imaginaos que si ahora mismo yo, por ejemplo, quisiera ver, no quiero hacer un análisis de delegación proyecto, sino quiero hacer un análisis donde quiero ver como línea, voy a identificar el proyecto, ¿vale? Y como columna voy a identificar el periodo. ¿Vale? Si identifico esto, el periodo serían los distintos, es decir, por ejemplo, un periodo podría ser los meses. Lógicamente, si yo aquí he puesto ver por año, estaría viendo información agregada. Mi periodo sería el año. Si le identifico que mi periodo es el mes y doy mostrar matriz, ya podéis pensaros que el resultado que tenemos es que estaríamos viendo proyecto a proyecto y el coste por cada uno de los meses, empezando en el mes actual y pasando a los meses futuros. Siempre puedo hacer una cosa. Yo podría ver conjunto anterior o conjunto futuro. A partir del conjunto anterior, vais a ver que cuando cambie, bueno, en este caso me ha movido todo este conjunto y ahora estaríamos aquí el 1, el 3 y el 19. Bueno, esto tendría, como tenemos la versión Cronus y Cronus tiene pocos datos, no tiene mucho sentido porque no tengo información fuera casi de abril del 2019. Pero bueno, aquí tendríamos mi importe total. Esta información en cualquier momento, veis que tengo los iconos de exportar a Excel o abrir en Excel para poder llevarme la información en Excel y hacer otro tipo de análisis diferente. Bien, entonces, como resumen y como tema importante, tenemos que pensar que cuando queremos hacer un análisis sobre dimensiones no globales y queremos combinar esas dimensiones en un análisis, tenemos que pensar no en los esquemas de cuentas, sino en una vista de análisis, una vista de análisis que nos permite elegir otro tipo de dimensiones y generar un repositorio de datos que es diferente y que es nuevo de mis movimientos contables y que está preparado para poder hacer ese análisis.
Si quiero llegar a un nivel de complejidad mayor, puedo combinar las dos herramientas potentes que tiene Business Central a nivel de análisis, el esquema de cuentas y las vistas de análisis. ¿Cómo? Si nos vamos al esquema de cuentas, fijaros, no sé si os habéis dado cuenta que aquí, cuando defino mi esquema de cuentas, tengo la posibilidad de identificar la vista de análisis sobre la que quiero trabajar. Si yo identifico una vista de análisis, lo que estaría utilizando sería utilizar el esquema de cuentas para generar un informe estructurado con las n cuentas diferentes, pero en vez de atacar a la información del movimiento contable, estaría atacando a la información estructurada en mi vista de análisis, con lo cual tendría una información con un análisis de otras dimensiones diferentes que no son las globales. Entonces, esto es algo que os dejo para que probéis, investiguéis un poquito, que juguéis a generar un balance contra otra dimensión no global, porque previamente os habéis creado una vista de análisis específica para esa dimensión global. Bien. Solo para aquellos, lógico, para aquellos que no tengáis o que no estéis utilizando, o que estéis utilizando, mejor dicho, más de dos dimensiones globales. Bueno, hasta aquí hemos visto las capacidades estándar que tiene Business Central, aparte de una serie de informes estándar que siempre es interesante que analicéis, es decir, en cualquiera de los módulos os podéis ver a los informes e intentar ir a informes específicos y obtener los resultados. Algunos os servirán y otros, pues lógicamente, no los vais a utilizar nunca. Sí que os recomiendo que os acostumbréis a trabajar con esquema de cuentas, que el esquema de cuentas lo utilicéis como una parte integral de vuestro análisis y lo juntéis con la capacidad que tiene esos esquemas de cuentas o esas vistas de análisis de llevar esa información a un Excel para poder hacer otro tipo de análisis gráfico. Si queréis dar un paso más allá, es decir, si en un momento determinado lo que yo quiero hacer es hacer informes mucho más vistosos y mucho más potentes, pensando en un consejo de administración o pensando en una dirección general, que no tiene por qué entrar en un Business Central a ver datos. El tercer nivel de análisis es trabajar con Power BI. Entiendo que todos conocéis lo que es Power BI. Power BI es la herramienta de Business Intelligence de Microsoft, que lo que nos permite fundamentalmente es crear unos dashboards o unos cuadros de mandos donde podemos combinar cualquier tipo de información. La ventaja es que podría combinar información de Business Central o de otras fuentes. Imaginaos un caso muy común es que no trabajo con los presupuestos de Business Central. Tengo un presupuesto en Excel. Graso error, algo que no os recomiendo. Os recomiendo trabajar con los presupuestos de Business Central, pero bueno, pues por cualquier motivo no os habéis puesto a trabajar con ellos, no os habéis parametrizado, pero tenéis vuestro presupuesto en Excel. Pues con Power BI podríamos coger información real del saldo contable de Business Central y conectarnos al Excel que tengáis definido, coger la información del presupuesto y hacer un comparativo donde estaría comparando el saldo de mis cuentas de mayor, auxiliares o como considerara oportuno, de un entorno y otro entorno. O, por ejemplo, me puede interesar si soy de un sector donde se están publicando los datos de venta globales a nivel nacional o internacional, pues podría estar comparando mis ventas con las ventas de mi mismo sector y saber cuál es el nivel de penetración que tengo en el mercado nacional, internacional o por comunidades. Pues todo ese tipo de cosas es lo que Power BI nos permite hacer, que es dar un paso más en ese análisis, en esa presentación de información, pensando en que ese paso más, lógicamente, tiene que haber alguien que lo tenga que diseñar y tenga que definir,
Y luego quien lo va a analizar o quien lo va a investigar o va a empezar a jugar con esos datos, pues es una persona que no tiene por qué tener ningún conocimiento de Business Central ni de nuestros sistemas de gestión. Simplemente va a entrar a analizar esa información. Siempre que montemos un cuadro de mandos, una de las recomendaciones es que tiene que ser suficientemente autoexplicativo. Es decir, que el cuadro de mandos no debe ser complejo de identificar los valores que tiene, ni de mover la información. Es decir, que cualquier persona cuando entre en un cuadro de mandos nuevo, con 5 minutos de análisis en el cuadro de mandos, debe saber, tiene que tener capacidad suficiente para poder identificarlo. Esos cuadros de mandos, la ventaja que tenemos es que como Power BI es una herramienta de Microsoft y Dynamics es otra herramienta de Microsoft, tenéis conectores estándar. Es decir, tenéis un conector estándar que nos permite conectar la herramienta de Business Intelligence contra nuestra herramienta de gestión y capturar cualquier dato que tengáis en Business Central, ya sea un dato contable, ya sea un dato de deuda de clientes, ya sea un dato de movimientos de productos, de stock, de movimientos de proyectos, de movimientos de producción, absolutamente de cualquier dato que tengáis en Business Central es fácilmente exportable o fácilmente analizado con Power BI. Lo único que siempre tenemos que tener cuidado es que cuando atacamos a la información de Business Central, atacamos a una estructura de información que a veces no está preparada para un análisis. Por ejemplo, un caso muy frecuente es si yo quiero hacer un análisis contable, cuando ataco a Business Central lo que estoy viendo son movimientos contables. Si yo quiero saber cuál es la venta que he realizado en el mes de abril, me voy a traer todos los movimientos y tendré que hacer una operación de agregación y de sumatorio para sumar para el mes de abril todas las cuentas 70001. Bueno, pues esa operación la tendremos que hacer en Power BI utilizando las herramientas de Power BI, que para eso tiene un lenguaje de programación DAX y tiene un montón de herramientas que nos permite hacer eso. Como muchas veces eso es un pelín complicado, una recomendación es preparar unas estructuras de datos mucho más simples para que cuando estéis haciendo vuestros informes podamos atacar a ellos. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro caso hemos creado una serie de servicios web dentro de los servicios Business Central. Bueno, hemos creado una serie de servicios que nos permiten atacar a una información ya estructurada. Entonces, ya estructurada, pues que nos permite, por ejemplo, ver el saldo de una cuenta para cada uno de los meses. Entonces, como tengo el saldo para cada uno de los meses, es más simple nuestro análisis posterior. Con esa información de detalle o con esa información agregada según los servicios web que podéis definir vosotros o vuestro partner, si entramos en Power BI, me voy a cambiar a Power BI, podemos conseguir cosas como esta. Este cuadro de mandos que os voy a enseñar ahora y que vamos a trabajar es un cuadro de mandos conectado 100% con Business Central. Toda la información que tenemos en él es una información que existe en Business Central, con lo cual no tenemos un dato diferente. Lo único que cambia es la forma de presentar la información y la forma de tener la capacidad de análisis o la capacidad de filtrado. Por ejemplo, si yo estoy en esta primera hoja, que es el PIG, pues aquí veis que hemos identificado una serie de KPIs donde siempre identificamos la realidad contra el presupuesto y el cumplimiento. Y hemos dado cierta inteligencia para que cuando
estamos en porcentajes negativos, pues automáticamente pues el color del KPI es rojo. Pues en este caso tenía que tener ingresos por 59.000 euros y tengo ingresos por 58.000. Tengo un 1,96% menos de ingreso, por lo tanto, mi KPI para mi director general lo pongo en rojo. A nivel de coste, fijaros que me pone en verde, que aunque tengo un menos 1,96%, pues como he gastado menos, pues lógicamente el gastar menos es un valor positivo, aunque el gasto, el comparativo contra el presupuesto sea negativo. Por lo tanto, es un indicador que está en verde porque he gastado menos. Esta información que tengo aquí, pues lógicamente la tengo filtrada para el mes actual, para 2019, que es marzo de 2019, pero rápidamente podría verlo para 2018 o para 2018 diciembre o para el year to date, que estaría viendo los últimos 12 meses. Entonces, esto es relativamente fácil y, como antes os decía, es debe ser muy intuitivo a la hora de manejarlo. Si empezamos a mirar hacia abajo, pues lo que tenemos es un PIG, que es un PIG que podríamos haber pintado perfectamente en Business Central con un esquema de cuentas. Este PIG es, en nuestro caso, lo hemos mapeado de tal forma que es autoconfigurable por el usuario, porque lógicamente las filas que estamos viendo aquí no serán las filas de información que necesitáis vosotros en el análisis de vuestras compañías. Con lo cual, uno de los primeros trabajos que hay que hacer siempre es mapear el PIG para que se adapte a la idiosincrasia de cada compañía. Cuando estoy pintando el PIG, además de mapear las cuentas de una forma determinada, pues ya automáticamente estoy identificando el real según mis filtros, el año anterior, el presupuesto, atacando al presupuesto que he definido como presupuesto principal dentro de Business Central, y estoy comparando contra el año anterior y contra el real contra el presupuesto. Con lo cual aquí automáticamente sé que tengo un 12,69 más que el año anterior, pero me estoy por debajo del presupuesto en 1,96, ¿vale? Y me da indicadores pues verde, rojo y intermedio en función de unos valores semafóricos que hemos definido. Adicionalmente de tener esta información, que es lo que podríamos conseguir en un esquema de cuentas, si nos fijamos a la izquierda, tenemos una información ya más gráfica. Ya tengo una información de PIG, visión global, agregada, en ingresos, costes, operaciones, explotación, donde puedo comparar mi ingreso real contra el año anterior, contra la línea de presupuesto, y de un vistazo voy viendo cómo voy. Ahora mismo, pues bueno, no voy mal, pero todavía no he llegado a presupuesto. Puedo ver la evolución de ingresos mensual, que lógicamente si cambio de ejercicio, pues veremos que en el momento que cambio de ejercicio todo se va a recalcular y aquí tendría la evolución de los ingresos mes a mes para el ejercicio que he seleccionado. Más ventajas que podemos utilizar en Power BI en ese tipo de análisis. Por ejemplo, que si yo quiero hacer un análisis de costes, filtro en la fila costes y automáticamente mi evolución mensual de costes o mi gráfico donde tenía mi evolución mensual ya no me está dando un valor de ingreso, me está dando un valor de coste que es el que he filtrado. Y aquí mi análisis de coste por servicio pues también me va a actualizar en función de lo que he definido. Lógicamente puedo utilizar coste o, por ejemplo, ver resultados de operación, es decir, cómo va cambiando mi resultado mes a mes. Pues aquí tendría cómo va cambiando mi resultado mes a mes o cuándo va cambiando mi resultado por cada uno de mis líneas de servicio. También podría ver, pues, filtrar por mis dimensiones o por mis centros de coste. Aquí tendríamos mis centros de coste de servicio o departamento. E incluso podría convertir esta vista, que es una vista agregada, en una vista de PIG mes a mes. Pues tan simple como pinchar aquí y obtendría mi valor PIG a un nivel de desagregación que quisiera. ¿Vale? En este caso, vamos a poner nivel de desagregación 0 para verlo resumido. Y podría verlo año o LTM, es decir, los últimos 12 meses, desde abril de 2019 hacia atrás, que es la fecha que él toma como valor inicial o valor definido. Esto
me está permitiendo jugar con una información que es verdad que tengo en Business Central, que no me la estoy inventando ni estoy sacando información de otro sitio, pero como veis, el análisis del dato es completamente diferente. Igual que estoy viendo un PIG, pues podría verme un balance. Entonces, aquí tendría mi balance, que no deja de ser otro esquema de cuentas, otro mapeo del esquema de cuentas, un poco diferente, lógicamente, pero tendría mis comparativos con mis balances de 18, 2019, el comparativo con el año anterior, con el mes anterior, un evolutivo, la capacidad de verlo esto de forma agregada o desagregada, porque no me interesa ver tanto nivel de detalle, con lo cual puedo agregar más la información en función de lo que quiero, o un balance mes a mes porque quiero ver el resultado mes a mes con incluso el detalle de cada grupo de cuenta, como veis, para ver cómo evoluciona el grupo de cuenta y poder hacer cualquier tipo de revisión. Bien, con esto pues, estaríamos viendo un poco de una forma, como veis, más efectiva a la hora de poder analizar, de poder identificar mis KPIs, de poder filtrar por mis dimensiones o centros de coste, estaría viendo pues, una información que rápidamente y que seguramente todos tenéis en un esquema de cuentas. Un director general o un presidente de vuestras compañías nunca va a entrar o no, normalmente no suele entrar en Business Central o suele pedir los informes, pues con este tipo de herramientas al final lo que tiene es una herramienta para que día a día o continuamente pueda ver cómo está la compañía y cómo está estructurado los distintos departamentos o los distintos servicios de la organización. Como os decía, y un punto importante de Power BI es que me puedo conectar a cualquier información del ERP, de Business Central. Y, por ejemplo, podría hacer un análisis de la venta de clientes, que sería este caso. Entonces, ya no estoy trabajando como en estos dos cuadros de mandos con la información puramente contable. Aquí estoy atacando a las facturas de venta, a los abonos de venta, a los movimientos de clientes y estoy viendo cómo se está comportando mis ventas. En este caso, bueno, unos KPIs, donde estoy diciendo cuántas ventas tengo, cuántas facturas tengo con respecto a mis presupuestos, los importes medio de factura o los artículos que estoy vendiendo en este caso, puedo cambiar de año, puedo cambiar por dimensiones, puedo cambiar de ejercicio rápidamente, tengo un comparativo rápido entre el año actual, que llega hasta marzo o hasta abril, con algún dato en abril, con respecto al año anterior, que está completo, y podría estar viendo cómo evolucionan mis ventas. Puedo hacer un posicionamiento geográfico donde puedo identificar dónde están mis ventas y en qué países está. Incluso podría filtrar en un determinado por país para ver las ventas, o podría ver las ventas, en este caso he filtrado España, pues lógicamente me va a colocar las ventas en España y me va a filtrar dónde tengo mis ventas específicamente. Bien, esto con el nivel de detalle que consideramos oportuno que tenga en mi información de ventas. ¿Más cosas que puedo hacer? Pues lógicamente puedo hacer un análisis de mis top clientes. Pues en este caso podría estar comparando mis distintos top clientes. Voy a quitar el filtro, porque ahora mismo fijaros que estoy filtrado para España, por lo tanto toda esta información es solo de España. Voy a hacerla de forma global para tener más datos. Bueno, aquí tendremos información de forma global, donde tendríamos información de venta para cada uno de mis clientes. He cogido los top 25. En Cronus tenemos pocos clientes, por lo tanto no podríamos consultar mucho, pero en vuestros casos pues tendríamos los 10 o los 25 clientes más significativos, donde tendríamos el importe del año actual, comparativo con el año anterior, ver si me está creciendo o bajando el nivel de facturación, el número de artículos que me está comprando y el número de facturas. Unos KPIs globales, un gráfico o un gráfico de barras rápido para hacer un comparativo de clientes. Incluso si en un momento determinado quiero ver un detalle de todos los clientes, pues puedo irme perfectamente a ver el detalle de todos mis clientes, donde aquí tendría mis 3.000 clientes con comparativo del importe con respecto al importe del año anterior. E incluso podría llegar a seleccionar un cliente, por ejemplo, este cliente, y una vez seleccionado ese cliente podría ver el detalle de las facturas de ese cliente o un detalle del análisis. En este caso, fijaros
que voy al detalle de facturas, comportamiento de venta de este cliente durante estos años, comportamiento de cliente con respecto a estos productos. Entonces, bueno, pues filtrando y seleccionando información puedo llevar al nivel de detalle que considero oportuno. Volvemos hacia atrás. Esta es una ventaja también de Power BI, que podemos hacer que tengamos una especie de concepto de navegación entre los distintos cuadros de mandos para que sea mucho más efectivo. E incluso podemos llegar a hacer análisis como qué clientes están activos y qué clientes están inactivos. Entonces, en este análisis que tenemos aquí, estamos identificando que en los últimos 30 días estos clientes me han comprado algo, pero estos clientes no me han comprado nada. Si en vez de 30 días pongo 90 días, pues podría identificar que en 90 días el único que no me ha comprado es este cliente. Obviamente todos estáis ya pensando en qué hacer para que este cliente nos compre. Bueno, esto es un análisis que nos puede dar ciertas pistas. Igual que estamos viendo un análisis a nivel de clientes, lo podemos ver a nivel de proveedores, porque puede ocurrir que vuestro problemática sea más de análisis de la compra que estáis realizando a un proveedor para poder en un momento determinado negociar con él por un comparativo de ventas, pues tendríais una información bastante similar para proveedores. O puedo ver información de productos, porque quiero llegar al detalle de mis productos. Aquí tengo los productos que tenemos en la base de datos Cronos, elijo mis top productos, veo las ventas de ese top 15 en este caso, veo el comparativo de cómo se comportan mis ventas. Podría estar viendo también, pues lógicamente, el detalle de todos los productos y podría incluso llegar al detalle de la facturación, de ver un determinado cliente, un determinado producto, ver el detalle de dónde se ha facturado ese producto y a quién lo he facturado. Aquí tendríamos este producto que hemos seleccionado, a quién le estamos facturando ese producto y cómo se está comportando las ventas, tanto a nivel de periodo de tiempo como a nivel de clientes. Entonces, es una información similar con una perspectiva diferente. También podemos jugar con los centros de coste. Imaginemos que tenemos distintas delegaciones. Pues yo podría seleccionar la delegación como centro de coste o tipos de clientes, como antes veíamos, clientes PYME, clientes mayor, etcétera. Más lejos y ya un punto de vista más financiero, por ejemplo, la deuda. La deuda la tenemos en Business Central. Si nos vamos a un cliente y no vamos a los movimientos al saldo, vamos a ver el detalle de deuda del cliente. La única diferencia es que o me saco un informe plano o me voy a cada cliente y veo la información. En un cuadro de mandos de este tipo o utilizando herramientas como Power BI, puedo hacer una visión global. Por ejemplo, la visión global es: tengo un total de deuda de 108.000 euros, de los cuales 106.000 está vencida. Solo no hay vencida 1.624. Puedo ver mi histórico de deuda, cómo se ha ido comportando hasta los 108.000 que tengo actualmente, cómo han ido creciendo mes a mes. Y puedo ver qué clientes son los que me deben más dinero. ¿De acuerdo? Puedo verlo por tipo de documentos, si son facturas o abonos. En un momento determinado podría verlo, o por términos de pago. Podría identificar que en un momento determinado, pues oye, los clientes que me pagan por transferencia son los que me deben dinero porque se olvidan de pagarme. Aquí puedo también hacer un análisis, como estoy viendo top 10, pues lógicamente si quiero ver un detalle absoluto de todos mis clientes, top de deuda, ¿vale? En este caso no top de facturaciones, sino top de deuda, estaríamos viendo pues el detalle absoluto con el porcentaje de deuda que corresponde a cada cliente en función de mi total de deuda. Y podría, lógicamente, como ya podéis estar pensando, ver las facturas, porque cuando puedo utilizar este tipo de herramientas para incluso hacer mi reclamación de deuda y puedo identificar a qué clientes tengo que reclamar y cuando he identificado el cliente, identificar qué facturas tengo que reclamarle específicamente. Incluso si tenéis un enlace documental con las facturas, podríamos llegar, y en muchas instalaciones llegamos a ver físicamente la factura porque enlazamos con el documento factura, ya sea de deuda de cliente o deuda de proveedor. Bien, volvemos atrás. Bueno, pues aquí tendríamos un poco la información de
de deuda, ya os digo que de cliente, pero si os fijáis aquí también tendríamos deuda de proveedor para ver exactamente lo que le debemos a nuestros proveedores, con una estructura bastante similar, por lo que no entro en mucho más detalle. Y por último, una información que también es financiera, pero que agrega la información que tenemos en distintos módulos de Business Central, es mi análisis de cash flow. Entonces, mi análisis de cash flow, si me voy al detalle primero, lo que me permite es identificar el saldo de banco, que puede ser un saldo agregado de todos mis bancos, o podríamos tener un saldo por cada uno de los bancos, lógicamente de la información que tenemos en Business Central. Como antes os decía, como esta información o como Power BI es capaz de atacar otros orígenes de datos, si tuviéramos un saldo que nos hemos bajado con una norma 43, podríamos estar atacando al fichero de la norma 43 con el saldo real, aunque no estuviera contabilizado en Business Central, ¿vale? Eso sería una posibilidad que tiene Power BI de conectividad. Estaríamos viendo deuda vencida de clientes, que es exactamente el sumatorio de los movimientos de clientes que corresponden a una fecha ya vencida, pues en este caso esos 106.000 que veíamos antes en el otro cuadro, deuda no vencida de clientes, identificando cuándo vencerá, pues en este caso esa deuda vencía en mayo, deuda vencida de proveedores y deuda no vencida de proveedores. ¿Vale? Aquí ahí está incorrecto. Y una previsión de ingresos y una previsión de gastos. Imaginaos que en un momento determinado, cuando yo quiero calcular un cash flow, es importante saber que tengo que tener en cuenta pues, el gasto del alquiler de la oficina que todos los meses me viene, o una previsión media del gasto de luz o el gasto de limpieza de la oficina, o si tengo una serie de ingresos fijos porque tengo una serie de contratos de mantenimiento, pues cuáles son los contratos que tengo y cuáles son los ingresos fijos en cada uno de los periodos. Toda esta información, al final lo que nos permite es un análisis gráfico donde estaríamos viendo mes a mes cómo se comporta mi tesorería. Pues en abril debería crecer porque tengo mucho pendiente, en mayo decrece porque en este caso tengo más que pagar que cobrar, en junio pasa lo mismo, en julio se incrementa, en agosto se incrementa y al final pues tendría una total, pues tendría hipotéticamente a final de año tendría que tener una tesorería de 68.720 euros si realmente toda la información que tengo detallada en mi cash flow se cumple. Entonces, lógicamente, esta información es una previsión, ¿vale? Porque estamos trabajando con información de vencimientos de facturas que tendremos que mantener al día en mi Business Central para que mi previsión de cash flow sea correcta. Podemos llegar al nivel de detalle que se considere oportuno, pues depende un poco de vuestro nivel de análisis. Podéis tener saldo bancos o saldo detallado de banco o deuda vencida de clientes, o si estáis trabajando con 10 clientes nada más, pues a lo mejor lo interesante es que en el cash flow también tengamos el detalle de esos 10 clientes, siempre dependiendo de nuestro nivel de iteración o el nivel de registro. Sin olvidarnos que el objetivo de un cuadro de mandos es ver información agregada, no es tener información desagregada, ¿vale? La información desagregada y el análisis en detalle de la información ya lo tenemos en Business Central y tenemos herramientas. Entonces, con este tipo de herramientas y con este ejemplo que os he puesto, que es un cuadro de mandos estándar que tenemos nosotros para nuestros clientes, pues al final lo que tenemos es un nivel de análisis de la información, como veis, mucho más potente, mucho más simple a la hora de manejar y a la hora de que cualquier usuario sin mucha información o mucho conocimiento financiero pues sea capaz de identificar los aspectos fundamentales de la empresa. Es decir, vemos nuestros PIGs, nuestro PIG, vemos nuestro balance, con lo cual sabemos qué situación financiera está la compañía, vemos lo que nos deben nuestros clientes y nuestro nivel de deuda en cada uno de ellos, por lo tanto nuestros riesgos, vemos un poco información de nuestras ventas, cómo van evolucionando y vemos información pues, de nuestro cash flow a nivel de tesorería, por si en un momento determinado pues, tendríamos problemas. Lógicamente, aquí podríamos incorporar también, que no lo he comentado, pero es obvio, podríamos incorporar cualquier producto financiero, línea de financiación que tuvierais, que
que lo podríais haber definido como bancos específicos en BIC, en Business Central, o como cualquier otro tipo de concepto financiero en una cuenta contable financiera. Bien, hasta aquí un poco mi objetivo de enseñaros las distintas herramientas de Business Central para analizar vuestros datos. Una herramienta dentro del entorno Microsoft como es Power BI, que también os animo a que explotéis y a que utilicéis porque os va a dar mucha potencia. Y a partir de aquí, ahora lo que es interesante es que cojáis vuestras instalaciones, empecéis a hacer vuestros esquemas de cuentas, vuestras vistas de análisis e intentéis hacer vuestros pinitos en Power BI, o si veis interesante utilizar cualquiera de las herramientas que os he enseñado, pues que nos lo comentéis y busquemos la conectividad de este tipo de herramientas con vuestra instalación, que ya os digo que es bastante o casi inmediato, está totalmente diseñado para un funcionamiento integrado con Business Central. Si tenéis alguna pregunta, abriremos el chat ahora. Entonces, yo os diría que cualquier pregunta que tengáis nos la hacéis por el chat y la contestamos ahora, o que si tenéis alguna pregunta que queréis hacer por correo electrónico también no lo podéis hacer sin ningún problema. Espero que os haya servido un poco esta hora y media que llevo aquí charlando sobre datos y sobre análisis de datos. Os mandaremos una encuesta bueno, para que nos contestéis un poco cómo identificáis los distintos aspectos del seminario y sobre todo que nos permita mejorar aquellos en lo que nos equivoquemos, que siempre es bueno tener ese feedback por vuestra parte, y esperaros en el siguiente seminario. Como sabéis, no tardaremos mucho en pensarnos en algún otro seminario que potencie el uso que estáis haciendo de Business Central. Muchas gracias a todos y bueno, me despido y aunque al principio no me he presentado, como todos aquellos que estáis ya casi, sois repetidores, soy Damián López y estoy a vuestra disposición para cualquier aspecto que tengáis o cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias y os veo en el chat. Hasta ahora.